Son historias lamentables. Muy lamentables. 5 jóvenes mujeres creadoras de contenido que fallecieron en circunstancias similares. Amigos, bienvenidos. Mi nombre es Irma y hoy les presento las historias de estas 5 influencers. Les agradezco su apoyo al suscribirse al canal y dejar sus comentarios y opiniones. Y un gran like si el contenido ha sido de su agrado. Gracious Dayan, una joven influencer keniana de 26 años con más de 100,000 seguidores en Facebook y TikTok, falleció tras sufrir unas migrañas severas que la mantuvieron hospitalizada varios días. Su prometido, Paul Simat, confirmó que el suceso ocurrió este 14 de septiembre de 2025. Dayan acudió al hospital quejándose de intensos dolores de cabeza, descritos por los médicos como migrañas de alta intensidad. 2 días después, el 16 de septiembre, a pesar de los cuidados médicos, la joven mujer falleció a causa de una trombosis sinusal, una enfermedad poco común que provoca la formación de coágulos en las venas que drenan la sangre del cerebro. Es una enfermedad rara y de difícil diagnóstico, ya que sus síntomas iniciales pueden confundirse con los de la sinusitis, como el dolor de cabeza intenso. Paul Simart, al anunciar la noticia en sus redes sociales, compartió un mensaje de despedida. Esta lamentable noticia generó un intenso impacto entre sus seguidores, quienes lamentaron la pérdida de la joven creadora de contenido y mostraron mensajes de apoyo a su familia y seres queridos. Esta historia ha servido para visibilizar una enfermedad poco conocida pero extremadamente peligrosa, cuya detección temprana puede marcar la diferencia en la supervivencia de los pacientes. Otro suceso que causó conmoción en el mundo de las redes sociales ha sido la muerte de la influencer bosnia Adna Drofkanin Merbegovic. Según lo detallado por varios medios, la creadora de contenido, empresaria y enfermera, fue trasladada de urgencia al hospital la noche de su boda. Al parecer, al terminar la ceremonia celebrada el 13 de septiembre de 2025, en el Hotel Hollywood en Sarajevo, Adna comenzó a sentirse mal y solicitó atención médica. La joven de 26 años tuvo que ser inducida al coma, y a pesar de que fue trasladada al hospital rápidamente, no pudieron hacer nada por salvar su vida y falleció el 15 de septiembre, 48 horas después de su hospitalización. Cabe destacar que algunos meses atrás, ella había compartido en su perfil de Instagram un posteo donde contaba que había sido hospitalizada y que estuvo en coma por varios días, aunque no explicó la razón. Su familia y el entorno cercano celebró su funeral en el cementerio de Bare, su ciudad natal, mientras las autoridades sanitarias y judiciales han iniciado las investigaciones para esclarecer la causa exacta de su muerte, aunque se especula que sufrió una lesión cerebral. Trabajaba como enfermera en el centro de salud de la ciudad de Sarajevo y tenía un salón de belleza que la convirtió en un referente en el mundo del cuidado estético y del maquillaje. En redes sociales compartía consejos de belleza y estilo de vida. Esto le dio una importante visibilidad y creó una comunidad de seguidores que ahora expresa su dolor y sorpresa ante su muerte. El 12 de septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el deceso de la influencer mexicana Flor Marian Izaguirre, de 23 años, quien había sido reportada como desaparecida el 2 de septiembre. La joven estaba hospedada en un hotel de la ciudad de Morelia, donde fue localizada por las autoridades el sábado 6 de septiembre. Se encontraba en un estado de salud muy delicado, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital de Morelia, donde lamentablemente fue declarada con muerte cerebral. Flor Marian nació el 11 de noviembre de 2001.
Meses previos a su muerte había comenzado a crear contenido para jóvenes interesados en moda y tendencias. Alcanzó casi los 4 millones de seguidores en TikTok y en Instagram consiguió 321,000 seguidores. Hay indicios de que la joven pudo ser víctima de violencia intrafamiliar. En concreto, Marianne huyó tras una fuerte discusión con su madre y se dirigió a Morelia. La Fiscalía de México ha anunciado que las investigaciones sobre este caso continúan a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, para salvaguardar los derechos de la víctima, sobre la que ya se habían ordenado medidas de protección. Hasta el momento, los familiares de Marianne no se han pronunciado al respecto. Ellos fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual aceptaron, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio con las diligencias correspondientes. Patricia Keller Pereira, médica e influencer brasileña, falleció en la madrugada del martes 16 de septiembre de 2025 en la ciudad de Cuiabá, Brasil, a los 27 años, tras una dura batalla contra un rhabdomyosarcoma, un cáncer poco frecuente y muy agresivo que afecta a los músculos esqueléticos. El primer síntoma de su cáncer apareció a inicios de 2023, cuando Patricia comenzó a perder la movilidad de su brazo derecho, lo que fue atribuido a una dolencia más común, según explicó su madre. Ya había empezado a sentir dolor desde hacía un tiempo, pero siempre estaba muy tensa en el cuello. Pensamos que era tendinitis, relató. Pero tras la aparición de un tumor y su posterior extirpación, a finales de diciembre de 2024, los médicos confirmaron que se trataba de un cáncer más raro de lo que creían. Aunque no respondía a ningún tratamiento, Patricia creía que vencería la enfermedad. Sin embargo, su estado de salud empeoró rápidamente a los meses tras detectarle una metástasis pulmonar y nuevos nódulos en el hombro. Apenas 2 días antes de su fallecimiento, sufrió su última recaída. La influencer formó una comunidad en Instagram con la que compartía su día a día, donde mostraba con transparencia su proceso de tratamiento, los cambios físicos a raíz de la quimioterapia, desde la pérdida de cabello hasta los momentos de mayor debilidad. La noticia de su muerte llegó apenas 2 meses después de que anunciara públicamente su compromiso con su pareja, Hugo. Un momento cargado de ilusión, y dejó un vacío entre sus seguidores y familiares, quienes la acompañaron en su lucha contra la enfermedad. Por último, aunque no fue en septiembre, les presento el caso de la estadounidense Natasha Allen, quien falleció a los 28 años tras una larga lucha contra un tipo de cáncer poco común y altamente agresivo. Su familia confirmó la noticia el pasado 22 de agosto de 2025. Ella fue diagnosticada en 2020 con un sarcoma sinovial en estadio 3, inicialmente detectado como un tumor maligno en la rodilla. De inmediato se sometió a diferentes tratamientos, como ciclos de quimioterapia, sesiones de radioterapia y varias cirugías. Pese a todos los esfuerzos médicos, la enfermedad reapareció y se extendió a sus pulmones, llegando a alcanzar el estadio 4. Aunque en 2021 logró una breve remisión, el cáncer regresó con más fuerza. Natasha documentó su experiencia en TikTok e Instagram, donde consiguió reunir a más de 220,000 seguidores. En sus publicaciones compartía reflexiones sobre la vida, la enfermedad y la importancia de mantener una actitud positiva incluso en los momentos más difíciles, como en estos casos. Uno de los mensajes que más impactó a sus seguidores fue su convicción de que, pese a tener solo un 15% de probabilidades de sobrevivir 5 años, ella sería la excepción. Sus redes sociales se convirtieron en un espacio de apoyo y motivación para miles de personas que atravesaban situaciones similares, por su franqueza y espíritu de lucha. Su familia comunicó que los fondos recaudados a través de la campaña de GoFundMe, que estaban destinados para cubrir sus tratamientos médicos,
ahora serán utilizados en proyectos de investigación sobre el sarcoma sinovial, que ayuden a mejorar el conocimiento y las opciones de tratamiento para esta rara enfermedad. Las historias de estas 5 mujeres muestran muchas cosas en común. Eran jóvenes, hermosas, con un futuro por delante, influencers, y sus vidas se apagaron en circunstancias similares. Si te ha gustado este tema, no olvides dejar tu comentario y apoyar con un like. Y no te pierdas el próximo video con otro tema que te gustará saber.